¿Por qué se me despegan los brackets tan fácil? Bueno, te voy a estar contando algunas anécdotas y algunas afirmaciones de los pacientes acerca de cómo y por qué se les cayeron los brackets. Y quédate hasta el final del video porque te voy a estar contando cuál es el paso a paso que seguimos en la colocación de los brackets. Quiero contarte que los ortodoncistas tenemos un método exacto para colocar los brackets. No se colocan al azar, empecemos por ahí. Cada diente tiene su propio bracket y cada molar tiene su propio tubo. No los colocamos a la ligera, los colocamos habiendo planificado tu tratamiento con las radiografías. Por eso, cuando tu ortodoncista coloca cada uno de los brackets, va viendo la radiografía y va mirando en la boca cómo, hacia dónde lo va a ubicar. No se colocan por colocarlos, se colocan en un orden. Cada ortodoncista tiene su orden de colocación. Algunos colocan primero los tubos, luego los brackets. Otros colocan primero los brackets, luego los tubos, cada uno en un orden. Es su técnica específica. En lo que sí concordamos todos es en los pasos a seguir para la colocación. Y los vamos a estar viendo al final del video. Pero eso sí, hay que seguir 3 tips importantes antes de colocar los brackets. Primero, debes hacerte limpieza dental profunda para eliminar toda la placa bacteriana, comida, cálculos que estén pegados en los dientes. El bracket debe pegarse sobre una superficie completamente limpia. Por eso hacemos la limpieza un día antes o incluso el mismo día que se cementan los brackets. Tip número 2, debes estar libre de caries. No puedes tener caries porque va a verse afectado el tratamiento, el diente no se va a querer mover y además no se va a poder colocar el bracket si es en una superficie donde debía colocar. Y tip número 3, los cuellos de los dientes deben estar completamente sellados para poder ubicar la posición exacta donde se va a colocar el diente. Además, al estar sellado, evitará que haya sensibilidad dental. Teniendo en cuenta estos 3 tips, hablemos un poco de por qué se caen los brackets. Y tenemos un listado de afirmaciones que todos los ortodoncistas los hemos escuchado alguna vez de algún paciente. El bracket se me cayó tomando agua, estaba comiendo algo blandito cuando se me cayó, me estaba cepillando cuando se cayó, estaba durmiendo cuando se cayó, me desperté con el bracket ya suelto. Todas estas afirmaciones de los pacientes, claro, son verdaderas porque así les sucedió, pero ¿te has puesto a pensar qué pasó antes de tomar el agua? ¿Te has puesto a pensar qué pasó antes de irte a dormir? ¿Qué comiste? ¿Te golpeaste con el cepillo de dientes los brackets? El bracket no se cae inmediatamente, tiene que ser un golpe fuerte para que se caiga de inmediato. Puede ser un golpe muy suave y que se caiga días después, al día siguiente o cuando estés tomando agua. Otro riesgo para los pacientes que tienen brackets es comer comidas pegajosas, chicles, dulces pegajosos y sobre todo el pan molde o el pan tajado remojado en el café, en el chocolate. Esto se vuelve como una masa que se enreda entre los dientes y es difícil de despegar, de retirar, de remover con los cepillos. Por eso cuando lo intentas hacer, ahí es cuando se despegan los brackets, se despegan los tubos. Por eso los cuidados que tienes en casa son fundamentales para poder mantener todos los brackets en la boca, pegados a los dientes y que funcione y que el tratamiento funcione y avance rápidamente. Si no has visto el video que tengo acerca de todos los cuidados que debes tener cuando tienes ortodoncia, te lo voy a estar dejando por acá para que lo revises. Hay muchos tips que debes seguir, indicaciones y contraindicaciones. Como te lo venía diciendo, el tratamiento de ortodoncia es un tratamiento conjunto, no es solo tu ortodoncista el encargado al 100%. El tratamiento de ortodoncia es 50-50. Lo que hace tu ortodoncista en el consultorio y lo que haces tú en casa. Los cuidados que tengas son fundamentales para poder avanzar en el tratamiento. En esta época de Navidad y en las vacaciones, por lo general todos comen muchas cosas deliciosas que nos trae la época, pero debemos ser conscientes de nuestro tratamiento. Podemos comer muchas cosas, pero todo partido con cuchillo y tenedor, trocitos pequeños.
No te metas trozos gigantes a la boca que te van a tumbar todos los brackets y tampoco comas cosas duras. Sé consecuente con tu tratamiento para que puedas avanzar. Por lo general, después de la época de vacaciones, todos los pacientes llegan con 1, 2 o 3 brackets caídos. Si no quieres pagar reparaciones, si no quieres ver afectado tu tratamiento, cumple con todas las indicaciones que te da tu ortodoncista. Ahora bien, si estás cansado y aburrido de los alambres y los brackets, lo mejor para ti es un tratamiento de ortodoncia invisible, un tratamiento sin bracket. Un tratamiento de alineadores te permite retirar los alineadores, comer lo que quieras y volverlos a colocar, y tu tratamiento no se va a ver afectado. Entonces evalúa qué tipo de tratamiento es el que vas a iniciar para que te veas comprometido con tu tratamiento y puedas tener rápidamente la sonrisa que estás buscando. Si no te vas a colocar los alineadores o si vas a comer cosas duras todo el tiempo y se te van a estar cayendo los brackets y los tubos, los tratamientos de ortodoncia entonces no son para ti. Si realmente quieres ver un avance en tu tratamiento, este tratamiento es 50-50. Te voy a contar ahora cuáles son los pasos que seguimos los ortodoncistas. Aplicamos diferentes medicamentos sobre el diente para preparar la superficie y que reciba el adhesivo y el pegante del bracket. El paso número 1, como les decía al principio de este video, es hacer una limpieza, que la superficie esté completamente limpia, y si es necesario se puede pasar sobre la superficie una torundita de algodón, una motica de algodón con una gotica de hipoclorito para asegurarnos que esté completamente limpia la superficie. Luego procedemos a colocar el desmineralizante, que es el que va a preparar el diente, el adhesivo, que es el medio de unión entre el diente y la resina, y luego al bracket le colocamos adhesivo y resina. Luego se posiciona donde lo queremos, donde lo debemos ubicar según la radiografía del paciente. Lo ubicamos con un posicionador que él ya trae unas medidas en milímetros para la colocación de cada uno de los brackets. Retiramos los excesos de resina para que no quede resina innecesaria, porque va a tener placa bacteriana, sino que quede completamente limpio alrededor del bracket y el tubo. Y finalmente colocamos la lámpara de fotocurado. La lámpara de fotocurado, para los que no saben, tiene una luz en longitud de onda azul para que se polimerice o se seque la resina. Es una longitud de onda especial. Y repetimos este procedimiento con cada uno de los brackets hasta terminar. Lo mismo para colocar los botones. Las bandas se adhieren de forma diferente. Se adhieren con ionómeros de vidrio o con cementos como el fosfato. Estos cementos se mezclan, se colocan en la banda y la banda se ajusta en el molar. Luego se espera a que este material se seque. Hay unos que se secan solos, son de autopolimerización, y otros que son de fotopolimerización, es decir, que hay que colocarles la lámpara de fotocurado para que se seque. Después de que ya tenemos todos los brackets y bandas, tubos, botones adheridos a los dientes, se procede a colocar el alambre y los cauchitos en el caso de los brackets que traen cauchito, o cerrar las tapas en el caso de los brackets que son de autoligado y tienen tapa. Cada uno de estos pasos se da en ese orden y todos los ortodoncistas lo hacemos igual. Cada uno de estos pasos tiene un tiempo específico que debemos cumplir y seguir a cabalidad, precisamente para que no se vaya a despegar el bracket. Nos aseguramos por completo que el bracket esté adherido antes de que el paciente salga del consultorio. Cuando tumbas un bracket o un tubo, se ve retrasado todo nuestro proceso, porque debemos volver a los alambres que colocamos desde el principio del tratamiento para poder hacer esta reparación, ya que el diente se mueve y se devuelve a la posición en la que estaba. Estamos perdiendo tiempo y trabajo. Todo el trabajo que logramos hasta cierto punto se ve afectado. Es decir, que en vez de avanzar en el tratamiento estamos perdiendo tiempo y se está viendo todo retrasado. A ningún ortodoncista le gusta que sus pacientes lleguen con los brackets en la mano. Quiere decir que fue por eso hay que seguir todos los consejos, tips, recomendaciones, indicaciones y contraindicaciones que te da tu ortodoncista. Espero que este video les haya encantado, y si fue así, recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video, y recuerden
sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Arcila. Una cosa más, compartan este video con todos sus familiares y amigos. Hay alguien que lo puede estar necesitando. Así harán que esta comunidad cada vez crezca más. Chao, chao, nos vemos.